Existe una fotografía, una sola imagen, tomada en algún lugar de Europa del Este, en el verano de 1944. A primera vista, parece una fila cualquiera. Mujeres jóvenes, algunas con pañuelos en la cabeza, otras con el cabello suelto, vestidos sencillos, esperando. Pero hay algo en sus rostros, algo que no encaja. No parecen asustadas, no parecen desesperadas. De hecho, algunas casi sonríen. ¿Qué están esperando? ¿Por qué están ahí? ¿Y quién tomó esta fotografía? Durante décadas, esta imagen ha permanecido archivada, catalogada, guardada entre miles de documentos de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que captura ese clic de la cámara es algo que trasciende cualquier explicación simple. Porque esas mujeres no saben dónde están realmente. No entienden lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y eso es precisamente lo que hace esta fotografía tan dolorosa de contemplar. Para entender esta imagen, tenemos que mirar más de cerca. Observar los detalles. Fíjate en la mujer del centro. Lleva un vestido de verano. Tiene el cabello peinado con cuidado. Sus manos descansan frente a ella, tranquilas. A su lado, otra mujer sostiene un pequeño bolso, como si fuera a algún lugar importante, como si necesitara llevar sus pertenencias. Algunas miran directamente a la cámara, otras desvían la mirada, pero ninguna se esconde, ninguna intenta huir del objetivo. Es una fila ordenada, casi disciplinada. Y ahí está el primer indicio de que algo no está bien. Porque esta no es una fila normal. No están esperando para comprar pan. No están haciendo trámites administrativos. Están siendo fotografiadas, documentadas, registradas. ¿Pero por quién? ¿Y para qué? En 1944, Europa estaba sumida en el caos. La Segunda Guerra Mundial había arrasado ciudades enteras. Millones de personas habían sido desplazadas. Familias separadas. Vidas destruidas. Para las comunidades judías de Europa del Este, ese año representó un punto de quiebre. Durante años habían vivido bajo restricciones, leyes que limitaban dónde podían trabajar, dónde podían vivir, con quién podían relacionarse. Pero en la primavera de 1944, algo cambió. Las deportaciones comenzaron a gran escala. Trenes repletos de personas. Destinos desconocidos. A las familias se les decía que iban a ser reubicadas, que iban a trabajar en otros lugares, que debían llevar solo lo esencial. Muchos obedecieron, porque ¿qué otra opción tenían? Ahora vuelve a mirar la fotografía. Esas mujeres acaban de bajar de un tren. Han viajado durante horas, tal vez días, hacinadas en vagones de ganado, sin comida, sin agua. Cuando las puertas se abrieron, les dijeron que formaran filas, que esperaran, que pronto sabrían qué hacer. Y ellas esperan. Algunas todavía llevan en sus mentes las palabras que escucharon antes de partir. Van a trabajar, van a estar juntas, van a estar bien. Por eso no hay pánico en sus rostros. Por eso algunas casi parecen aliviadas. Acaban de sobrevivir al viaje. Han llegado. Sea donde sea que estén, al menos ya no están en ese tren. Pero hay algo más en esta imagen. Algo que solo podemos ver si sabemos qué buscar. Al fondo, apenas visible, hay estructuras. Edificios bajos. Alambradas. Y si miras con atención, puedes ver figuras. Hombres uniformados. Observando. Esta no es una estación de tren común. No es un campo de trabajo ordinario. Es un lugar diseñado con una precisión terrible. Un lugar donde cada detalle ha sido calculado.
La mayoría de estas mujeres vienen de Hungría. Hasta marzo de 1944, la comunidad judía húngara había logrado mantenerse relativamente intacta, mientras que en Polonia, en Ucrania, en otros territorios ocupados, las deportaciones masivas ya habían ocurrido. Hungría había sido una especie de refugio temporal. Pero eso terminó cuando las fuerzas alemanas ocuparon el país. En cuestión de semanas se implementó un sistema eficiente, metódico, despiadado. Primero vinieron los censos, luego las identificaciones obligatorias, después las concentraciones en guetos y finalmente los trenes. Entre mayo y julio de 1944, más de 400.000 personas fueron deportadas desde Hungría. 400.000. La mayoría no sabía a dónde iban. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que se les había dicho que iban a campos de trabajo, que las familias se mantendrían unidas, que debían ser fuertes y cooperar. Y muchos creyeron esas palabras, porque ¿qué alternativa había? ¿Resistir y ser fusilados inmediatamente? ¿O confiar en que, tal vez, del otro lado del viaje, habría una oportunidad de sobrevivir? Las mujeres en esta fotografía tomaron esa decisión. Subieron al tren, sobrevivieron al viaje. Y ahora están aquí, en esta fila, bajo el sol del verano, esperando. Pero, ¿qué están esperando exactamente? Si pudiéramos preguntarles en ese momento, probablemente dirían que esperan instrucciones. Esperan que alguien les diga dónde van a dormir, dónde van a trabajar, cuándo van a poder ver a sus familias de nuevo. Algunas, tal vez esperan que les devuelvan sus pertenencias, las maletas que tuvieron que dejar en la plataforma, las fotografías, los documentos, las pequeñas cosas que trajeron de casa. Otras simplemente esperan que termine esta espera. Están cansadas, hambrientas, confundidas, pero todavía hay esperanza en sus ojos. Todavía creen que van a salir de esto. Y es esa creencia la que hace esta fotografía tan desgarradora. Porque mientras ellas esperan en esa fila, algo está ocurriendo a su alrededor. Algo que no pueden ver. Algo que no comprenden. Hay un proceso en marcha. Un proceso que comenzó en el momento en que el tren se detuvo. Cuando las puertas se abrieron. Cuando las voces les gritaron que bajaran rápido. En ese momento, mientras el caos reinaba en la plataforma, mientras las familias se buscaban unas a otras entre la multitud, mientras los niños lloraban y los ancianos intentaban mantenerse en pie, alguien estaba observando. Alguien estaba tomando decisiones. Decisiones de vida o muerte. Pero las mujeres en la fotografía no lo saben todavía. No entienden que ya han sido evaluadas, clasificadas, seleccionadas. No entienden que la fila en la que están paradas tiene un significado terrible. Déjame contarte cómo funcionaba este sistema. Cuando un tren llegaba, las puertas se abrían. El caos era intencional. El ruido, los gritos, la confusión, todo formaba parte del método. Mantener a las personas desorientadas, asustadas, obedientes. Mientras las familias bajaban, oficiales uniformados caminaban entre ellas, observando, señalando, a la izquierda, a la derecha. Esos gestos simples determinaban todo. Los hombres jóvenes y fuertes, a un lado. Las mujeres jóvenes y aparentemente sanas, al otro. Los ancianos, los niños, las madres con bebés, a otro lado completamente diferente. Todo ocurría en minutos, a veces en segundos. Una mirada rápida, un juicio instantáneo, una decisión irreversible.
Las mujeres en esta fotografía fueron enviadas a la derecha. Eso significa que pasaron la primera selección. Fueron consideradas aptas para trabajar, al menos temporalmente útiles. Por eso están ahí. Por eso están vivas en ese momento. Pero lo que no saben es que esta no es la última selección. Habrá más. Selecciones diarias. Selecciones semanales. Selecciones sorpresa en medio de la noche. Cualquier signo de debilidad. Cualquier indicio de enfermedad. Cualquier momento en que ya no puedan trabajar. Y serán enviadas al otro lado. Pero en este momento, en esta fotografía, ellas no saben nada de eso. Todavía creen en las palabras que les dijeron. Todavía confían en que, si cooperan, si trabajan duro, si siguen las reglas, van a sobrevivir. Y tal vez algunas de ellas lo lograron. Tal vez algunas sobrevivieron hasta la liberación. Pero la mayoría no. Ahora necesito que vuelvas a mirar la fotografía, pero esta vez con ojos diferentes. Mira a la mujer del centro otra vez. Su vestido de verano, su cabello peinado, sus manos tranquilas. Intenta imaginarte qué estaba pensando en ese momento. Tal vez pensaba en su familia. ¿En dónde estarían ahora? Si su madre estaba bien, si su hermana menor había logrado quedarse con ella. Tal vez pensaba en su casa, en las cosas que tuvo que dejar atrás, en la vida que tenía hace apenas unas semanas. O tal vez no pensaba en nada en absoluto. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez solo quería que alguien le dijera qué hacer a continuación. Lo que sabemos con certeza es esto. En el momento en que se tomó esta fotografía, ella todavía era una persona. Tenía un nombre, una historia, sueños, miedos, personas que la amaban. Pero el sistema en el que se encontraba estaba diseñado para borrar todo eso, para convertirla en un número, en un registro, en una estadística. Y esa es quizás la parte más perturbadora de esta imagen. No es solo una fotografía de mujeres esperando en fila. Es una fotografía de un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema que requería documentación meticulosa, que generaba archivos interminables, que tomaba fotografías como esta para mantener registros, porque todo tenía que ser contabilizado, todo tenía que ser medido, todo tenía que ser procesado con eficiencia industrial. Y por eso existe esta fotografía. No fue tomada por compasión, no fue tomada para preservar la memoria de estas mujeres. Fue tomada como parte de un proceso burocrático, como evidencia de que el sistema funcionaba, como prueba de que todo estaba bajo control. El fotógrafo que tomó esta imagen era parte de ese sistema. Probablemente era un oficial de las SS, alguien cuyo trabajo era documentar las llegadas, registrar el flujo constante de trenes, las filas interminables de personas. Para él, esto era solo otro día de trabajo, otra fotografía más en su archivo. No veía a estas mujeres como individuos. Las veía como su trabajo las definía, unidades a procesar. Y sin embargo, décadas después, esta fotografía nos permite ver algo que él nunca pretendió capturar. Humanidad. A pesar del sistema, a pesar de la deshumanización, a pesar de todo lo que estaba diseñado para borrar su individualidad, estas mujeres siguen siendo visibles, siguen siendo reales, siguen siendo personas. Ahora déjame decirte algo que hace esta imagen aún más inquietante. El lugar donde fue tomada. Este lugar tenía un nombre que se convertiría en sinónimo de horror. Un nombre que, incluso hoy, es difícil pronunciar sin sentir un escalofrío. Auschwitz-Birkenau. El campo de concentración y exterminio más grande,
jamás construido. Un lugar diseñado para matar a escala industrial. Y estas mujeres acababan de llegar allí. Pero ellas no lo sabían. No podían saberlo. Cuando llegaron, vieron barracones, vieron alambradas, vieron a otras personas trabajando. Tal vez pensaron que era duro, que iba a ser difícil, pero que era sobrevivible. No sabían que estaban paradas en el centro de una máquina de muerte. No sabían que a pocos cientos de metros de donde estaban, había cámaras de gas funcionando día y noche. No sabían que el humo que tal vez veían a lo lejos venía de crematorios que nunca dejaban de funcionar. Y si hubieran sabido, ¿qué habrían podido hacer? Esa es la pregunta que atormenta a cualquiera que estudia este periodo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías luchado? ¿Contra guardias armados? ¿Con qué? ¿Habrías intentado escapar? ¿A dónde? ¿Cómo? La verdad incómoda es que no había opciones reales. El sistema estaba diseñado precisamente para eliminar cualquier posibilidad de resistencia efectiva. Desorientar, confundir, mantener la esperanza viva solo lo suficiente como para asegurar la obediencia. Y funcionó. Funcionó terriblemente bien. En el verano de 1944, Auschwitz-Birkenau operaba a máxima capacidad. Los trenes llegaban constantemente, día y noche. Las elecciones ocurrían en la misma plataforma donde estas mujeres están paradas. Aproximadamente el 70 u 80% de las personas que llegaban en cada tren eran enviadas directamente a las cámaras de gas. Niños, ancianos, personas enfermas, madres con bebés. Todos ellos morían en cuestión de horas. El 20 o 30% restante, como estas mujeres, eran seleccionados para trabajar. Pero seleccionados para trabajar no significaba salvados. Solo significaba una muerte más lenta. Trabajo forzado bajo condiciones imposibles. Hambre constante. Enfermedades. Golpes. Nuevas selecciones cada pocas semanas. La esperanza de vida promedio para alguien seleccionado para trabajar era de unos pocos meses. Algunos duraban semanas, otros días. Muy pocos sobrevivieron hasta la liberación en enero de 1945. Mira de nuevo la fotografía. ¿Cuántas de estas mujeres crees que sobrevivieron? No lo sabemos con certeza. No tenemos nombres para la mayoría de ellas. No tenemos registros que nos digan qué les pasó después de este momento. Pero las estadísticas nos dan una idea brutal. De los aproximadamente 430.000 judíos húngaros deportados a Auschwitz en 1944, solo unos 100.000 sobrevivieron hasta el final de la guerra. 1 de cada 4. Y esos son solo los que lograron sobrevivir físicamente. Los que siguieron respirando cuando las tropas soviéticas finalmente liberaron el campo. No cuenta el daño psicológico, los traumas que los acompañarían por el resto de sus vidas, las pesadillas, los recuerdos que nunca podrían borrar. Algunos sobrevivientes han hablado sobre ese primer día, sobre el momento en que llegaron. Hablan de la confusión, del miedo, pero también de una extraña sensación de alivio al bajar del tren. Porque al menos el viaje había terminado. Al menos podían respirar aire fresco. Al menos podían estirar las piernas. Algunos incluso recuerdan haber pensado, bueno, esto no se ve tan mal como esperábamos. Esa ilusión duraba minutos, tal vez una hora, hasta que comenzaban a entender dónde estaban realmente. Una sobreviviente llamada Edith Eger, que llegó a Auschwitz en 1944, ha contado su historia. Ella era una bailarina joven. Tenía 16 años.
Cuando llegó, fue separada de sus padres inmediatamente. Fue enviada a la derecha, ellos a la izquierda. Nunca volvió a verlos. Ella sobrevivió. Contra todas las probabilidades. Sobrevivió meses de trabajo forzado. Sobrevivió el hambre. Sobrevivió las enfermedades. Y décadas después, cuando ya era una anciana, cuando ya había construido una nueva vida, cuando ya era psicóloga y ayudaba a otros a sanar de sus traumas, ella dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que el momento más difícil no fue el hambre, no fue el frío, no fueron los golpes. Fue el momento en que se dio cuenta de que sus padres habían muerto, que habían sido asesinados pocas horas después de llegar, mientras ella todavía tenía esperanza de verlos de nuevo. Ese conocimiento la persiguió por el resto de su vida. Y es ese tipo de pérdida el que esta fotografía representa. No solo la pérdida de vidas, sino la pérdida de la inocencia, la pérdida de la fe en que el mundo tiene sentido, la pérdida de la creencia de que la humanidad es fundamentalmente buena. Porque estas mujeres, en el momento en que fueron fotografiadas, todavía creían en algo. Creían que iban a sobrevivir. Creían que sus familias estarían bien. Creían que esto era temporal. Y en cuestión de horas, esas creencias serían destrozadas. Ahora quiero que pienses en el fotógrafo de nuevo. La persona detrás de la cámara. ¿Qué vio cuando miró a través del visor? ¿Vio personas? ¿O vio números? ¿Sintió algo al capturar este momento? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, o era simplemente un trabajo más. Es tentador pensar en los perpetradores del Holocausto como monstruos, como seres completamente diferentes a nosotros. Pero la verdad más perturbadora es que eran humanos. Personas comunes que tomaron decisiones extraordinariamente malas. El fotógrafo probablemente tenía una familia. Probablemente amaba a alguien. Probablemente disfrutaba de la música, de la comida, de las pequeñas alegrías de la vida. Y sin embargo, era capaz de hacer esto, de participar en este sistema, de documentar la destrucción de miles de vidas sin aparentemente sentir remordimiento. ¿Cómo es eso posible? Hay estudios psicológicos que intentan explicarlo. Hablan de la obediencia a la autoridad, de la desensibilización gradual, de la deshumanización sistemática. Cuando no ves a alguien como una persona, cuando solo lo ves como una categoría, como un problema a resolver, como un número en una lista, es mucho más fácil hacerle daño. Y eso es exactamente lo que este sistema hacía. Reducía a las personas a categorías. Apto para trabajar, no apto, útil, inútil. Una vez que haces eso, una vez que le quitas la humanidad a alguien, cualquier cosa se vuelve posible. Pero esta fotografía, sin quererlo, preserva exactamente lo que el sistema intentaba destruir. La humanidad de estas mujeres. Porque cuando la miramos ahora, no vemos categorías, no vemos números, vemos rostros, vemos personas, vemos vidas. Y eso es lo que hace que esta imagen sea tan poderosa. Es un testimonio involuntario, un recordatorio accidental de que detrás de las estadísticas, detrás de los números imposibles de comprender, había individuos. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propios sueños, cada uno amado por alguien. Déjame decirte algo más sobre esta fotografía. Fue encontrada después de la guerra, entre miles de documentos que los nazis intentaron destruir antes de que los aliados llegaran. Pero no pudieron destruirlo todo. No tuvieron tiempo. Y así, imágenes como esta sobrevivieron. Se convirtieron en evidencia, en testimonios silenciosos de lo que ocurrió,
Hoy, esta fotografía forma parte del archivo del Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, y de Yad Vashem en Jerusalén, y de docenas de otros archivos alrededor del mundo. Está disponible para cualquiera que quiera verla, para cualquiera que quiera recordar. Porque ese es el propósito ahora: recordar. No para torturarnos con el pasado, no para revolcarnos en el horror, sino para asegurarnos de que nunca olvidamos lo que los seres humanos somos capaces de hacerle a otros seres humanos cuando dejamos que el odio, el miedo y la deshumanización dicten nuestras acciones. Hay una frase que se repite una y otra vez cuando se habla del Holocausto: nunca más. Es una promesa, un compromiso, una declaración de que el mundo aprendió su lección. Pero, ¿la aprendimos realmente? Desde 1945 ha habido otros genocidios, otras atrocidades masivas, otros momentos en que grupos enteros de personas fueron deshumanizados y destruidos. Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur. Y en cada caso, el mundo dijo, nunca más. Y sin embargo, volvió a ocurrir. Porque el problema no es solo recordar lo que pasó. El problema es entender cómo pasó. Y más importante aún, reconocer las señales de advertencia cuando comienzan a aparecer de nuevo. La deshumanización no comienza con cámaras de gas, comienza con palabras. Comienza cuando empezamos a hablar de grupos enteros de personas como si fueran menos que humanos, como si fueran una amenaza, como si fueran un problema que necesita ser resuelto. Comienza con leyes que discriminan, con restricciones que marginan, con propaganda que deshumaniza. Y si no nos detenemos en esas primeras etapas, si dejamos que eso se normalice, eventualmente llegamos a lugares como el que aparece en esta fotografía. Por eso, esta imagen importa. No solo como un documento histórico, no solo como evidencia de lo que ocurrió, sino como una advertencia de lo que puede pasar cuando dejamos de ver a otros como seres humanos. Vuelve a mirar a las mujeres en la fotografía una última vez. Míralas realmente. Esa podría haber sido tu abuela, tu tía, tu hermana. En circunstancias ligeramente diferentes, podrías haber sido tú. Porque no hay nada especial que proteja a nadie de convertirse en víctima de un sistema como este. No hay inmunidad moral. No hay garantías. Lo único que nos protege es nuestra voluntad colectiva de decir no, de resistir la deshumanización en todas sus formas, de defender la dignidad de cada ser humano. Esta fotografía capturó un momento, un solo instante congelado en el tiempo, el último momento antes de que todo cambiara para estas mujeres. El último momento en que todavía tenían esperanza, en que todavía creían que iban a estar bien. El último momento antes de que entraran en el infierno. Y ese clic de la cámara preservó ese momento para siempre. No como el fotógrafo pretendía, no como un registro burocrático frío, sino como un testamento de humanidad, de resistencia, de memoria. Porque mientras podamos ver esta fotografía, mientras podamos mirar a estas mujeres a los ojos, mientras podamos recordar sus rostros, ellas no son solo números, no son solo estadísticas, son personas y merecen ser recordadas como tales. Cada una de ellas tenía un nombre que probablemente nunca sabremos, una familia que probablemente fue destruida, una vida que fue robada. Pero en esta imagen, por un instante, siguen siendo visibles. Siguen siendo reales. Y mientras esta fotografía exista, mientras la miremos y recordemos, una pequeña parte de ellas sigue viva. No como víctimas sin nombre, sino como seres humanos. Como personas que estuvieron aquí,
que vivieron, que sintieron, que esperaron, como personas que merecían mucho más de lo que la historia les dio. Y nuestra responsabilidad ahora es asegurarnos de que el mundo nunca olvide eso. Que nunca olvidemos que detrás de cada número del Holocausto, detrás de los 6 millones, había un rostro como estos. Una persona como estas, una vida como estas. Esta es solo una fotografía, una imagen entre miles. Pero cuenta una historia que necesitamos seguir contando. Una historia que necesitamos seguir escuchando. Una historia que nunca debemos permitir que se repita. Porque ese es el poder de una sola imagen. Puede capturar un momento. Puede preservar una memoria. Puede cambiar cómo vemos el mundo. Y puede recordarnos, una y otra vez, lo que está en juego cuando dejamos de ver a otros como humanos. Esta fotografía nos muestra el último instante antes de que sus vidas cambiaran para siempre. El último momento de esperanza. El último momento de inocencia. El último momento en que todavía eran dueñas de su futuro, aunque fuera una ilusión. Y ahora, décadas después, ese momento nos pertenece a nosotros. La responsabilidad de recordar. La responsabilidad de entender. La responsabilidad de asegurarnos de que su sufrimiento no fue en vano. Esa es la historia que esta fotografía cuenta. Una historia de humanidad en el momento más oscuro. Una historia que nunca debe ser olvidada.